A esta hora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a presentar titulares. OPEP acuerda reducir producción de crudo. Reserva Federal de Estados Unidos indica que la economía de ese país permanece estable, aunque llama a estar alertas por el impacto negativo del coronavirus. Además, este es nuestro enfoque económico de hoy. Seguimos revisando lo que pasa con Medio Oriente. Llega en esta jornada a República Argentina una delegación del FMI para iniciar las negociaciones de reestructuración de la deuda externa. Si bien los vencimientos con ese organismo no son los más urgentes en este año, hace falta aprobar un programa macroeconómico sustentable buscando criterios de proyección y crecimiento, definiendo planes de trabajo, planes de pago que sean confiables. Martín Guzmán, el ministro de Economía, resolvió postergar hasta el 30 de septiembre el pago de un vencimiento de capital de un bono por 96.000 millones de pesos que caía este jueves, después de la negativa mayoritaria de bonistas de aceptar un canje por otros títulos en pesos a mayores plazos y con tasas más bajas. La finalidad ahora es tener más tiempo para reestructurar ese bono de una forma consistente, también preparando o abriendo espacio para lo que es la reestructuración total de la deuda externa del país. Que la plata no se vaya para el fondo, que en realidad se destine con un plan serio para poder ayudar a los sectores más pobres. En diciembre pasado, Martín Guzmán dijo: vamos a redefinir las prioridades protegiendo a los sectores sociales de mayor vulnerabilidad. Y ayer dejó claro, una vez que estaban arribando ya los funcionarios del FMI a Buenos Aires, no vamos a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente. La misma postura de diciembre la traslada ahora, con esta seguridad de que es necesario reestructurar pagos para ir ayudando y levantando los espacios productivos que generen beneficios para quienes más necesitan en Argentina, para la población más vulnerable. Cambio de tema ahora y me vengo a la frontera de Brasil y Paraguay. Ambos países acordaron dar impulso al sector automotriz. Entre los principales aspectos que están detallados en un acuerdo que firmaron ayer, se tiene en cuenta el incremento gradual del índice de contenido regional en la producción de autopartes del Paraguay. El ICR es el porcentaje de productos regionales que hacen parte de la producción de autopartes. El acuerdo establece una suba del 40% actual al 50% en un plazo de 7 años. La industria automotriz en Paraguay se caracteriza por producir autopartes bajo el régimen de maquilas y lo hacen para las montadoras de Argentina, con quienes ya firmaron un acuerdo previo, y para las de Brasil. La exportación de autopartes a Brasil representa 300 millones de dólares al año, siendo el rubro que mayores ingresos genera el Estado bajo ese régimen de trabajo. En Venezuela hoy comienza la Feria Internacional de Turismo. En ese marco se hará la segunda rueda de negocios que busca sumar inversión y exportación en el área turística del país. Están viendo las imágenes maravillosas que se dan aquí en esta tierra bendita. Más de 200 prestadoras de servicios turísticos, entre empresarios e inversionistas públicos y privados, se han registrado para participar. Se presentarán acuerdos y proyectos en áreas de hotelería, agencias de viajes, transporte, recreación, alimentación y manufacturas. Buscan potenciar a Venezuela como gran destino megadiverso. El gobierno del presidente Maduro responde a las exigencias de los inversionistas a través de un documento jurídico que garantiza incentivos financieros y de seguridad, ofreciendo aquellas zonas de utilidad pública e interés turístico para el crecimiento receptivo.
la jornada se desataba esta explosión, un incendio de proporciones en una refinería de ExxonMobil al sur de Estados Unidos. Allí se producen una gama de productos petroleros, caso gasolina, diésel y combustible para aviones, así como pintura y plásticos. No pasa de un gran susto. Allí las imágenes. Voy ahora al coronavirus impactando el mercado petrolero. OPEP habló hoy y dijo que la epidemia provocará el crecimiento del consumo de petróleo en este 2020, un 19% menor del calculado hasta ahora. La próxima reunión ministerial de los 23 socios de OPEP Plus será el 5 y el 6 de marzo. Allí los actores geopolíticos deberán decidir si retiran o no barriles de crudo del mercado. El ministro de Energía de Argelia, actual presidente OPEP, Mohamed Arkab, señaló que la epidemia de coronavirus está teniendo un impacto negativo en la actividad económica, particularmente en transporte, turismo e industria, principalmente en China y la región asiática, pero también, ha dicho este funcionario, gradualmente en el mundo. Quien respondió es el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, quien indicó que su país sigue estudiando esta propuesta de recorte. China es un actor clave en el mercado petrolero. Es la segunda economía mundial, el principal impulsor de la demanda de crudo, el principal mercado de la OPEP y sus aliados, por lo que la desaceleración de su actividad económica por el coronavirus impacta negativamente de forma global. El recorte recomendado por el Comité Técnico OPEP pretende evitar un exceso de oferta, estabilizar el precio del crudo, frenar la caída de entre 15 y 20% de las últimas semanas. Allí los planes de trabajo, la propuesta, recuerden, primeros días de marzo, se da este encuentro con la decisión OPEP. Mientras tanto, indicadores, Brent operando a 55,14 dólares el barril, WTI a 50,94 dólares el barril y en la jornada OPEP registró un descenso, cotiza a 46,32. Se me confundía el 6 y el 8. Repito, OPEP 46,32. Ya sé que necesito lentes, pero al menos de a poquito voy mejorando de la garganta, ¿sí? A la vuelta vamos a ver cómo BRICS también se pronuncia a raíz de estas afectaciones negativas del coronavirus. Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró que la economía de ese país parece duradera, con un crecimiento constante y desempleo cerca de un mínimo de medio siglo, pero que aún hay riesgos por esta expansión del brote coronavirus que comenzó en China. El informe de la política monetaria de febrero discute la reciente debilidad en la fabricación. Algunas de las incertidumbres en torno al comercio han disminuido recientemente, pero los riesgos para las perspectivas continúan. En particular, estamos monitoreando de cerca la aparición del coronavirus, que podría conducir a interrupciones en China, que se extienden al resto de la economía global. La pregunta para nosotros realmente es, ¿cuáles serán los efectos en la economía de Estados Unidos? ¿Serán persistentes? ¿Serán materiales? Esa es realmente la pregunta. Creo que sabemos que habrá efectos en China a través de alguna parte de la primera mitad del año y los vecinos cercanos de China y los principales socios comerciales en Europa y Asia. Y sabemos que probablemente habrá algunos efectos en Estados Unidos. Creo que es demasiado pronto para decirlo. Tenemos que resistirnos la tentación de especular sobre todo esto. Y así lo veremos cuidadosamente de nuevo. Y la pregunta que haremos es, ¿serán estos efectos persistentes los que podrían conducir a una revolución más importante de la perspectiva? Cada vez son más los países que se unen en ayuda a China. En estos momentos difíciles que están pasando, tenemos que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica hacen parte de los BRICS.
Y la organización BRICS informó que van a ayudar financieramente al gigante asiático contra el brote. Los países exigen a la comunidad internacional que fortalezca cooperación, así como pide la Organización Mundial de la Salud, que necesita 675 millones de dólares para financiar compras de guantes, aparatos respiratorios y unidades de aislamiento para enviarlos a los hospitales de China. Mientras tanto, miren qué bueno esto, si lo pudiésemos aplicar en nuestros países. Cuando decimos que la tecnología nos tiene que ayudar, hablamos de casos como estos. Millones de chinos están recurriendo a Internet para asistir a sus clases en línea. Con esto evitan justamente los efectos del coronavirus. Desde que las escuelas se vieron obligadas a retrasar la apertura del semestre, el Ministerio de China emitió una guía para que las universidades impartan clases a través de Internet, con métodos que incluyen un total de 22 plataformas en línea y 24.000 cursos. También se hizo una inversión que se lanzará el 17 de febrero, una plataforma en la nube para que estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, cubran todas sus necesidades. Alibaba Group lanzó servicios de consulta médicos gratuitas, lo recuerdan, para todo el continente o para todo el país chino. Recibió casi 400.000 visitas durante las 24 horas posteriores a su lanzamiento en enero. Cuando hablamos de tecnología, Internet, volumen de consultas, en China realmente los números son enormes, asombrosos. Y la capacidad de respuesta del Estado chino ante la situación también es digna de ser reseñada. Boeing, por su parte, informó que el coronavirus tendrá impacto profundo en la industria aeronáutica y en la economía en general. Hay cierre de fronteras a los viajeros procedentes de China y esto representa una caída en la facturación de estos negocios. Si no viajan los chinos, ya ven, la cosa no se mueve. Hemos visto y seguiremos viendo que el virus tiene un impacto en el crecimiento del PIB mundial. Tendrá y ha tenido un impacto en el tráfico y veremos los resultados de nuestros clientes afectados. Y la pregunta es, ¿cuánto? Y probablemente no seremos capaces de responder esa pregunta hasta que sepamos la duración de este desafío y cuánto tiempo tomará que el virus siga su curso. Pero sin duda tendrá y ha tenido un impacto en el mercado. Y una vez que devolvamos el avión, con el sistema de producción encendido, aumentaremos lenta pero constantemente la tasa. Nos aseguraremos de que lo hagamos de manera inmediata para no estresar a nuestra base de suministro o nuestra cadena de suministro de una manera que cause problemas. Otro punto, continente africano. Sudáfrica cerró 2019 con la tasa más alta de desempleo en 11 años. Reportó en el último trimestre de ese año, 2019, 29,1% de desocupados. Esta información lo aportó el jefe del organismo oficial de estadísticas, una vez que hacen toda la reseña de lo que pasó en el 2019. Fíjense estos números. Esa cifra se mantiene inalterable desde el tercer trimestre de 2019. 6.726.000 sudafricanos carecieron de empleo de octubre a diciembre pasado, de los 6.734.000 en el trimestre previo. De igual forma, el funcionario dijo, se reportaron 45.000 aumentos en el sector formal, aumento de desempleo, y en la agricultura, y los desempleados se redujeron en 8.000. Además, dio a conocer que la cantidad de personas que está buscando trabajo aumentó hasta 62.000 de los 45.000 en el periodo previo. ¿Y esto por qué? Porque se desalientan al no encontrar trabajo. Hay que señalar que el desempleo está entre los principales problemas que aquejan Sudáfrica y que además viene padeciendo estancamiento económico, creciente pobreza, desigualdad y violencia de género. Nuevamente Boris Johnson se muestra desafiante. Este lunes decidió dar luz verde al tren de alta velocidad y esto genera rechazo incluso dentro de sus propias filas. ¿Por qué? Por el enorme presupuesto que supone.
Reino Unido aprobó una nueva línea de tren de alta velocidad. El anuncio fue dado a conocer por el primer ministro británico Boris Johnson, quien indicó que el proyecto que une Londres con el centro y el norte de Inglaterra fue crucial para su plan de reequilibrar la economía británica, lejos del dominio de Londres y el sureste, al tiempo que aborda el cambio climático. Así que hoy, el señor presidente, el gabinete ha dado la señal verde al tren de alta velocidad. Vamos a hacer esto, y para asegurarnos de que lo hagamos, sin más detalles sobre los costos o el horario, hoy estamos tomando medidas decisivas para restablecer la disciplina en el programa. Hay que destacar que el proyecto ferroviario, también conocido como HS2, fue presentado por primera vez por el gobierno británico en 2009 y ha sido criticado por parlamentarios, incluso por el propio Partido Conservador de Johnson, quienes han dicho que el dinero podría invertirse mejor, pidiendo que el proyecto sea descartado después de años de demoras y proyecciones de un costo de más de 118.000 millones de euros. Sin embargo, Boris Johnson le apuesta al proyecto, que según él reequilibrará la economía. De la misma manera, el premier dijo que el HS2 era parte de una revolución en la provisión de transporte público de su nación. El High Speed 2 es el mejor proyecto de infraestructura actual en Europa. Los preparativos para la primera etapa de la línea de Londres a Birmingham ya están muy avanzados, mientras que se planea una segunda fase para Manchester y Leeds, más al norte. El HS2 reducirá los tiempos de viaje y aumentará la capacidad de una red británica saturada, lo que permitirá al Reino Unido ponerse al día con países como Francia y España, que durante mucho tiempo han tenido una extensa trama de trenes de alta velocidad. A la vuelta, con nuestro enfoque económico, Palestina ante el asedio y las sanciones que le propina a Estados Unidos con su aliado histórico, el Estado sionista de Israel. Israel intensificó la guerra comercial con Palestina al bloquearle exportaciones agrícolas a mercados mundiales a través de Jordania. Israel ha intensificado una guerra comercial con los palestinos al bloquear sus exportaciones a los mercados mundiales a través de Jordania. De acuerdo al ministro de Agricultura palestino, el director de los cruces de los territorios ocupados había informado a todos los exportadores y todas las partes relevantes que se prohibiera la exportación de todos los productos agrícolas palestinos. Siguiendo instrucciones del ministro de Defensa israelí, el ejército dijo que no permitiría la transferencia de productos palestinos a través de tierra israelí a Jordania, la única ruta de exportación directa de Cisjordania. El único cruce entre Cisjordania ocupada y Jordania está tripulado por las fuerzas israelíes que controlan la entrada y salida de personas y mercancías en el territorio palestino ocupado. La negativa del lado palestino a importar terneros del lado israelí es nuestro derecho. ¿Por qué Israel tomó estas decisiones? Esto indica que el lado israelí no quiere la paz política y no quiere ningún proceso de desarrollo para los palestinos. Más bien, Israel quiere colocar la economía palestina bajo el control israelí para hacer del mercado palestino un mercado de consumo y no un mercado productivo, para que no haya sostenibilidad financiera sobre la cual construir independencia política para los palestinos. La crisis estalló en septiembre de 2019, cuando los palestinos detuvieron la importación de carne de res de Israel. De acuerdo a la Autoridad Nacional Palestina, la mayoría de los 120.000 bovinos que importaban mensualmente de Israel fueron importados de otros países, por lo que prefirieron importar directamente desde el extranjero. Además, la medida estaba dirigida a reducir la dependencia económica de los palestinos del Estado opresor Israel. Israel ha tomado decisiones injustas contra la economía palestina y específicamente contra el sector agrícola, ya que bloqueó los productos agrícolas palestinos de verduras y frutas del mercado israelí. La crisis comercial se produce en medio de un aumento de la violencia,
luego de la liberación del plan de paz en Oriente Medio del presidente de Estados Unidos Donald Trump, que los palestinos han rechazado. La nueva prohibición de Israel incluye aceite de oliva, dátiles y hierbas medicinales. Los palestinos exportan alrededor de 60 productos agrícolas a 100 mercados de todo el mundo. Según el Ministerio de Agricultura palestino, las exportaciones de verduras a Israel valían $88 millones en 2019, el 68% de las exportaciones totales de verdura de Cisjordania. Es uno de los peores gestos despectivos en Medio Oriente lanzar un zapato justamente contra una persona y veían allí el rostro del presidente de Estados Unidos con un zapato en su parte frontal. Mahmoud Abbas es el presidente de Palestina y él rechazó en la jornada de ayer con firmeza ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el plan de paz presentado hace 2 semanas por Donald Trump. Un plan de paz pregonado por la Casa Blanca con el cual prometen resolver lo que llaman un conflicto entre Israel y Palestina, no un genocidio aplicado por Israel contra el pueblo palestino. Quieren captar mediante un esfuerzo internacional las autoridades de Estados Unidos, ellos quieren ser los recaudadores de $50.000 millones para los palestinos. Y además, ya que están, le van a dar un impulso con esa colecta internacional a las economías de Egipto, Jordania y del Líbano. Este plan de 10 años, propuesto por Trump, requiere proyectos por $6.300 millones para palestinos en el Líbano, 27.500 millones en Cisjordania y Gaza, 9.100 millones en Egipto y 7.400 millones en Jordania. Pero, y aquí viene la cuestión, privaría también a los palestinos de la tercera parte de la superficie de Cisjordania a cambio de la compensación de zonas desérticas y de una comarca árabe limítrofe de Israel. Es por esto que Mahmoud Abbas ha señalado firmemente es una recompensa para la ocupación, este plan, que exime de toda responsabilidad por los crímenes que han perpetrado israelíes contra nuestro pueblo y nuestra tierra. Desde Palestina, el pueblo insiste en lo siguiente: primero tiene que haber una solución política y luego la ayuda económica. Así de contundente. Gracias a todos. Hasta luego.